Aleluya. Vamos a ubicarnos en el libro de Génesis. Gloria a Jesús. Aleluya. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Amén. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Aleluya. Tenemos. Leemos la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pónganse de pie para reverenciar la palabra en esta mañana, los que puedan. Aleluya. Dice así: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Padre, en esta mañana damos gracias por tu palabra. Una vez más oramos delante de tu presencia, agradeciendo tu poderosa y hermosa palabra en esta mañana. Te pedimos que seas tú que hables a nuestras vidas. Señor, en esta mañana estamos festejando un día secular, pero que tiene un significado poderoso, como lo es el día del Padre que tú, Señor, en una oportunidad creaste. Señor, te pido que seas tú que hables a nuestras vidas, reconociendo, Señor, que sin ti nada somos y sin ti nada podemos hacer. Te pido que seas tú, Señor amado, que hables conforme a la necesidad de cada corazón, de cada problema, de cada, Señor amada, circunstancia. Y que sea tu presencia, Señor amado, fortaleciendo, ayudando, reconfortando, restaurando, vivificando la iglesia en esta mañana. Y no solamente a la iglesia, sino a los padres que están en medio nuestro. Señor, hacemos una oración poderosa, no solamente por los padres que están aquí en esta mañana o los padres que te sirven. Señor, yo también oro por los padres de Venezuela, hombres que se levantan día a día, Señor, unos en la construcción, unos en oficinas, unos en camiones, unos en motos, unos cargando, aleluya, unos enseñando, cualquier oficio, trabajo o profesión que ejerzan los padres venezolanos. Yo te pido una fortaleza especial sobre ellos en esta mañana. Señor, cuán el enemigo ha tentado contra ellos con espíritus de depresión, espíritus contrarios para hacer que estén amargados, que estén tristes, que estén distraídos. Señor, yo oro con la iglesia en esta mañana por los padres de mi país, de mi patria Venezuela, para que seas tú, Señor, que les ayude, les des esperanza, les ayude en sus dificultades y que la fe vuelva a nacer en este país. Que la esperanza, que la sonrisa, Señor, se vuelvan a ver en los rostros de los padres, Señor amado. Señor, yo pido por los padres, por la paternidad venezolana. Dios mío, cuántos niños abandonados por padres, cuántos niños abandonados por sus padres. Señor, restaura la paternidad de Venezuela, restaura la paternidad de mi país y pueda fortalecer de una manera poderosa las familias de esta nación y las familias, Señor amado, de tu pueblo, de la iglesia en Venezuela. Bendigo con la iglesia, me uno en esta mañana a los padres venezolanos y a los padres venezolanos que te sirven, a esos padres pastores, esos padres evangelistas, esos padres misioneros, apóstoles, esos padres, aleluya, músicos, esos padres, Señor amado, que no solamente son venezolanos y trabajan, sino que también tienen un oficio, un ministerio, una misión dentro de tu iglesia. Y hoy me uno con tu pueblo para decir en esta mañana que son benditos
los padres de esta iglesia y los padres de esta nación. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Jesús, porque estás en este lugar. Aleluya. Bendito es tu nombre. Aplauda para Él en esta mañana. Pueden sentarse los que estaban de pie. Aleluya. Qué hermoso es nuestro Dios. En esta mañana el mensaje en su totalidad va dirigido a los padres. Aleluya. Pero también hay palabra de Dios para todos. Amén. El título de este mensaje es Dios, el ejemplo de padre. Dígale al que está a su lado, Dios es el ejemplo de padre. Y quiero iniciar este mensaje con una anécdota. En una oportunidad estaba dándole clase a los niños que por años estuve dándole clase a niños pequeños y luego adolescentes. Pero cuando esos niños que luego se me hicieron adolescentes, yo era su maestra. Cuando fue el Día de la Madre, ellos estaban contentos, felices, preparamos poesía, preparamos obra de teatro y yo le veía la felicidad a los niños por el Día de la Madre. Tenía un entusiasmo por aprenderse las poesías. Hubo uno que la poesía era más corta y me reclamó que la quería más larga porque su mamá estaba allí, quería decirle. Aún los niños que eran inconversos llevaron a sus madres, ellas estuvieron presentes ese día, ese servicio, y fue una bendición. Cuando llega el Día del Padre, un día como hoy, me costó que los niños se aprendieran las poesías, me costó integrarlos a la obra de teatro. Y cuando yo veo esta situación, algunos tristes, algunos desanimados y pocos niños entusiasmados, yo les pregunté y a cada uno que me explicara por qué estaban así. Y cuando llego a la conclusión de las preguntas que le hice a cada uno de estos niños, la mayoría de ellos, los padres no estaban viviendo con sus mamás. Algunos padres se habían ido del país. Algunos padres lo invitaron y no aceptaron ir ese día. Entonces ellos decían que a quién le iban a decir la poesía. Y me di cuenta ese día que el enemigo se ha encargado de perturbar, distorsionar y quebrar la identidad de padre por encima de la identidad de la madre. Y eso me preocupó. Y dije, Señor, ¿qué pasa con la identidad de padre? No solamente en Venezuela, sino en el mundo entero. El enemigo se ha encargado de que los padres no sean tan importantes. Se ha levantado una ola de feminismo a decir que las mujeres son suficientes para criar hijos y han hecho marcha y han apoyado, pero yo difiero y digo que no es así. Ni bíblicamente ni psicológicamente el padre no es necesario según dice la sociedad. Es totalmente una falsedad y una mentira del enemigo. El padre es la figura súper, mega, ultra importante en la familia. Un padre es demasiado importante. Y como el enemigo lo sabe, entonces él busca distorsionar. Y si hacemos una estadística en esta mañana y nos ponemos a preguntar, la mayoría va a decir que su mamá estuvo presente y su papá no. O algunos van a decir, nunca conocí a mi papá, como un niño en ese día que me dijo, no quiero decir poesías porque mi papá nunca lo conocí. Un niño apenas de 5, 6, 7 años. Quiero decir y quiero enseñar en esta mañana la importancia de padre, la importancia del padre en la familia. Y la iglesia en este tiempo debe seguir predicando la importancia del padre, sosteniéndola y enseñándola con su testimonio. El padre en la familia es importante, debe ser valorado y es puesto y constituido por Dios. Así que dele valor a su padre, dele valor a su cónyuge, a su esposo. Y si su papá en el pasado a lo mejor no fue muy bueno y todavía lo tiene vivo, honre a su padre
con la cantidad de años que le quede en esta tierra, porque el enemigo buscó distorsionar algo, pero Dios siempre está dispuesto a que usted ame a su Padre terrenal y usted tenga un Padre presente. Ya estamos, a lo mejor ya han pasado los años, pero usted tiene un legado con sus hijos. Y quiero bíblicamente enseñar lo que el Señor nos quiso desde el origen decir de los hombres o de los padres. Dice la Biblia una cosa importante que acabamos de leer. Dice que Dios hizo muchas cosas. Dios hizo el sol, hizo la luna, los animales del cielo, los animales de tierra, los animales de agua. Dios hizo un hábitat espectacular, tan espectacular que dijo, bueno, esto está demasiado bello, pero yo necesito a alguien que disfrute de este hábitat. Entonces Dios dice, bueno, yo voy a hacer un personaje, yo voy a hacer al hombre. Y dice la Biblia que cuando Dios crea al hombre, se inspiró, se lució Dios con el hombre. Y dice que no creó a algo por crearlo, se dedicó nada más y nada menos a crear un personaje a su imagen y a su semejanza. La palabra imagen en hebreo significa selén, iniciando con T, que quiere decir representación de Dios en la tierra. Entonces, el hombre que Dios creó en el origen es un representante de Dios en la tierra. Número uno, la característica del hombre hablando masculino, el hombre es que representa a Dios en la tierra. Mire, usted se va a dar cuenta con las características que vamos a estudiar en esta mañana, la importancia del hombre y por eso los ataques contra el hombre y la paternidad. No era cualquier cosa, el hombre representaba a Dios en la tierra. Entonces dice que dentro de esa representación, como parecido o que venía de Dios, tenía tres cualidades. Si representaba a Dios, tenía cosas de Dios, virtudes de Dios. Y una de las virtudes que tenía era que el hombre también iba a tener la creatividad que tuvo Dios. Número dos, el hombre iba a tener razonamiento, iba a saber qué era lo bueno y qué era lo malo. Y número tres, el hombre iba a tener moralidad. Entonces Dios dice, yo voy a crear a un ser que represente a mi carácter en la tierra, que represente quién soy en la tierra. Y número dos, la semejanza. En hebreo semejanza es debut, que significa similitud. Entonces, en esencia, el hombre se parecía a Dios, representa a Dios y se parece a Dios. Dos características demasiado poderosas. Entonces, continuando, dice la Biblia en el versículo 2, solamente vamos a ir a los textos que nos interesa del tema de hoy, que es sobre la creación del hombre. El 2:7 dice, avanzamos y dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Él decide hacerlo donde leímos, toma la decisión. Lo que llama mi atención es que Dios no dice, yo voy a hacer el hombre a mi imagen y mi semejanza. Dios dice, o la Biblia dice, entonces hagamos. Dios está hablando con otras personas. Hagamos, no dijo yo voy a hacer. Está una S hablándome en plural, en que no está solo pensando ni decidiendo. Él está hablando con alguien más, diciendo, vamos a hacer, hagamos al hombre a imagen, dice, a nuestra imagen. Vemos al Dios Padre hablando con el Espíritu Santo y el Hijo que estaba presente desde el principio, que Él era el Verbo. Vemos a la Trinidad. Imagínese usted que Jesús fue poderoso en la tierra y sigue siendo, y ascendió y está con poder. Dice la Biblia que su gloria cubrió los cielos y Él ascendió en gloria. ¿Sí? Jesús está, pero Él estuvo en la tierra y fue un hombre poderoso. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que es lo más puro de la Trinidad.
Dice la Biblia que usted puede meterse, estoy parafraseando, pero que el que se mete con el Espíritu Santo, el que se atreve a insultarlo o a fallarle, o no a fallarle, perdón, a blasfemar contra él, no tiene perdón, ni en este, ni en el que viene, ni en el que viene. Entonces, pero vemos a un Padre poderoso que creó el universo. Pero estos tres pensaron en crear al hombre. Imagínese usted que si alguien, el que creó la luz, ahorita todavía damos gracias porque tenemos electricidad. El que creó el internet, damos gracias porque podemos buscar algo en segundos. El que creó, aleluya, las cosas que vemos, el computador, el que creó el teléfono celular, el que creó tanta ciencia, el que inventó la cura de enfermedades terminales, les dan premios, les dan honores y tienen una supermente y son superdotados. Imagínense estas tres mentes diciendo: vamos a hacer al hombre, vamos a hacer a nuestra imagen y a nuestra ser. No es cualquier cosa que usted esté aquí. Tenemos un valor demasiado poderoso. Si alguien crea algo y tiene premios y aún es recordado y nació por allá en el 1700 y aún lo nombramos porque hizo algo o creó algo, el poder creador de Dios con el Padre, Hijo y Espíritu Santo creó al hombre a su imagen y a su semejanza. No lo creó por debajo de él, no lo creó como algo, lo creó con una cualidad poderosa. Aplauda para él un momento. Luego dice la Biblia: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento. Ahora vamos al polvo de la tierra. Llama mi atención que él dice, bueno, él se lució con el hombre y dice, bueno, Espíritu Santo, la mente de Dios, la mente del verbo hecho carne allí planificando. Pero luego de tanto esplendor, de tanta gloria, de tanta imagen y de tanta semejanza, fue la idea principal. Pero luego le dice, bueno, ¿qué material lo voy a hacer? Y agarró el polvo de la tierra para enseñarnos algo poderoso. Usted y yo podemos ser poderosos o podemos llegar a obtener algo en lo secular y hasta dentro de aquí, de la iglesia, ministerio, unción. Pero siempre debemos recordar que la imagen y la semejanza de Dios que tenemos y obtenemos, también somos creados del polvo. Es decir, que solamente... Dice la Biblia, para explicarme mejor, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento. Aquí me llama la atención algo. Dios crea al hombre de la tierra. Era una simple formación con los respectivos huesos y la carne. Era solamente el hombre, el físico del hombre. Pero es cuando Dios sopla en su nariz donde verdaderamente era un ser viviente. Es decir, el hombre sin el soplo de Dios solamente es polvo. Tú y yo, sin el soplo de vida de Dios, solo somos simples humanos mortales. Pero cuando Él sopla en nuestra nariz es donde tú y yo tenemos vida. Hombre de Dios, para poder desarrollarte, para que tengas el poder creativo de Dios, para que tengas la imagen, la semejanza de Dios, día a día tienes que dejar que Él sople tu vida con su presencia y diciéndote en su soplo: tú puedes ser mi imagen y semejanza, pero sin mi soplo tú solamente eres polvo. Lo confirma el libro de Génesis 3:19 cuando dice: somos polvo y al polvo volveremos. Somos polvo y al polvo volveremos. Pero cuando Dios sopla, nosotros somos muy poderosos en esta tierra. Aplauda al Señor. Cuando Él sopla,
sale esa palabra poderosa que dice que tú y yo en Él haremos proeza. Que tú y yo en Él, aleluya, bendeciremos y seremos benditos. Cuando Él sopla es donde tú creas cosas guiados por el Señor. Y un día quizás estás en la madrugada pensando cómo alimento a mi familia y viene una idea y de allí Dios te dirige. Pero cuando Él sopla a tu vida es donde la imagen y semejanza de Dios tiene sentido. Por eso es que oré por los hombres venezolanos que no sirven a Dios, porque si Él a ti te sopla y te hace difícil, imagínate aquel que no tiene el soplo de Dios. Pero tú y yo entendemos que cuando Él sopla, pasamos de ser polvo a ser poderosos en esta tierra. Y no solamente hablando a los hombres, mujer de Dios, cuando Él sopla, aleluya, no eres, dejas de hacer un material frágil, pareciera frágil pero poderoso, como fuimos sacadas de la costilla del hombre. Pero las costillas, la función que tienen sus costillas en su organismo es proteger órganos dianas importantes, que es el corazón, pulmón. Es decir, que si las costillas no existiesen en su cuerpo, cualquier traumatismo, cualquier golpe puede afectar de manera directa al sistema cardiovascular, al corazón y a los pulmones. Entonces Dios crea las costillas en el humano, en el ser humano, para que sean protegidos esos órganos. Y después Dios dice, bueno, me parece que es buena idea sacar a la mujer de las costillas, y salimos las mujeres. Y pareciera, una vez dijo alguien, es que ese material es un poco frágil, pero yo difiero y digo, no es una costilla, son varias costillas que nos protegen. La mujer es multifacética y tiene funciones poderosas que protegen el corazón y la vida de su esposo. Es por eso que usted y yo, aleluya, y el hombre de la casa, la mujer de la casa, constantemente deben ser soplados por la presencia de Dios, para que las funciones de cada uno surjan de manera eficaz y el enemigo no gane ventaja. Hombre de Dios, eres importante porque te crearon a imagen y semejanza. Y mujer de Dios, eres poderosa porque proteges y cuidas. Entonces, Él nos crea del polvo para también decirnos, recuerden que aunque tienen mi imagen y tienen mi semejanza, sin mí ustedes solamente son polvo. Sin mí ustedes son tierra, pero conmigo son indetenibles. Por eso es que sale y surge por el Espíritu Santo el versículo que dice, todo lo podemos en Él, en su soplo, en su presencia, porque de Él viene fortaleza, y el polvo que era simple polvo pasa a ser un hombre vivo con sentido, con semejanza y con identidad. Aleluya, qué bueno es el Señor. Somos tan importantes. Mentiroso el enemigo cuando nos hace creer que nosotros no valemos o somos pocos. Somos demasiado importantes. Quiero decirle a alguien en esta mañana, eres demasiado importante. Quiero decirle al padre de familia que madruga, que está esforzándose, eres importante. Dios te está viendo, Dios te recompensará. Quiero decirle a esa mujer que atiende, que ora por su esposo, no es en vano. Lo que estamos haciendo será, aleluya, recompensado, y es importante. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Qué bueno es nuestro Dios. Dice el versículo 2:15. Aleluya, aplauda para él un momento. Aleluya. Dice el 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén
para que lo labrara y lo guardase. Aquí llama mi atención algo. Siempre se nos ha predicado o tenemos en la referencia de que Adán trabajó o tuvo que trabajar como un castigo luego de la falla, del pecado, que lo expulsan del huerto y le dice Dios, bueno, trabajarás y no. Pero llama mi atención que antes de que fueran expulsados del huerto del Edén, Dios le puso misión a Adán. Y una de las características del hombre, aparte de la gloria de ser semejanza de Dios y todo lo que ya expliqué, es que el hombre tiene una función de trabajo y de guardar su casa. Importante acá, no solamente fue después. El trabajo, según los hebreos, no era un castigo totalmente. El castigo era que un hombre enfermo no pudiera trabajar, pero era honroso dentro de los hebreos el hombre que trabajaba y llevaba con su dinero sustento a su casa y a su familia. Eso es un honor. Y Dios quiso enseñarlo aquí en este versículo, que no fue después que el hombre fue expulsado, como que anda a trabajar, castigado, como cuando castigamos a los niños, a la recámara que está castigada. No. Dios al hombre le dice aquí, bueno, yo te voy a colocar en este huerto para que lo labres y lo trabajes y lo guardes. ¿Por qué digo trabajar si aquí dice labrar? Porque labrar en hebreo significa abad, que significa trabajar, administrar, desarrollar y cuidar. Es decir, que el hombre tiene como función poder administrar, trabajar y con honor sustentar a su casa y a su familia. Así lo enseñó Dios desde el principio. Continuamos y dice el 2.7, el 2.15, perdón. Vamos al 20. El 20 dice, y puso Adán nombre a todas las bestias. Dios le pidió a Adán que labrase la tierra, que la guardase, y no solamente eso, poderosa misión tuvo Adán. Le vas a colocar el nombre a todo animal del aire, de la tierra y del mar. Imagínese usted esa misión. Se dice, según estudios bíblicos más profundos, que Adán tenía cualidades que ahorita los hombres no poseen. Se dice, es una hipótesis, que Adán tenía cualidades de poder nadar y aguantar la respiración por muchas horas. Y también tenía cualidad de volar. Es una hipótesis, ojo. Porque para que Adán tuviera esa cualidad o esa resistencia de poner nombres a todos, se dice que podía ser un hombre con cualidades superiores. Eso no lo sabemos, no lo dice la Biblia. Es una hipótesis, pero lo que sí sabemos es que Adán le colocó nombre a toda la raza animal. Es decir, si hay un animal que usted ahorita llama por su nombre y califica mamíferos, reptiles, y este se llama así, es porque Adán lo hizo. Fue un trabajo de Adán y una misión de Adán. Enseñándonos Dios que le había dado no solamente imagen, semejanza, le había puesto responsabilidad de labrar y de guardar, sino que también Dios le dio sabiduría al hombre para crear y administrar. Usted, hombre de Dios, tiene la capacidad puesta por Dios de crear, de administrar y de delegar. Y dice la Biblia que Dios le dio orden a Adán de sojuzgar la tierra y le dio autoridad. Qué poderoso es Dios. Estoy hablando de un hombre donde descendimos todos, pero que usted tiene el poder por la palabra de creer que usted es lo que Dios dijo desde el principio, el origen de la imagen real de Dios aquí, dentro de los hombres que le sirven. Entonces, con estas características que Dios nos enseña del origen
del hombre en la tierra, quiero hablar en esta mañana de hombres que marcaron la historia según la Biblia. Le voy a hablar de dos padres, ejemplo. Aquí hablé del origen del hombre, pero ahora vamos a entrar en materia de lo que es el padre según la Biblia. Voy a hablarle de dos buenos y de dos, no voy a decir malos porque se escucha mal, sino que nos dan una enseñanza de sus malas acciones. Vamos a iniciar por los buenos. La Biblia habla de un hombre llamado Job. Dice la Biblia que este hombre era poderoso, recto. Este hombre tenía riquezas, pero me gusta algo de él, que es lo que voy a enseñar. Dice la Biblia que Job hacía sacrificio por sus hijos, por si alguno de ellos se atrevía a fallarle a Dios. Antes de que cualquiera de sus hijos pudiera hacer algo en contra de Dios, Job se adelantaba y le decía: Señor, aquí estoy, sacrificio. Dice que por cada uno de ellos. Imagínense el poder que tenía Job, la autoridad, los bienes, las ocupaciones. Una persona con dinero es una persona ocupada. Pero por encima del dinero, por encima de la administración de los ganados, de todo el montón de siervos que Job tenía a su disposición, él decía: ya va, todo puede esperar, yo voy a orar por mis hijos, yo voy a clamar por mis hijos, por si ellos fallan, por si alguno hace algo malo. Y lo que nos enseña Job de manera poderosa es el poder de un padre que intercede por sus hijos, enseñándonos que aunque tenía ocupaciones y aunque era poderoso y aunque no era que el pobrecito Job Job era un hombre poderoso, tenía dinero, y por encima de todo eso sacaba tiempo de su apretada agenda para interceder por su familia y sus hijos. Hombre, padre que estás aquí, Dios te ha dado el poder para que intercedas y cubras. De todos los hombres que fueron padres en la Biblia, yo analicé, quizás no de todos, pero los que uno más se sabe, los más emblemáticos, los que más se han predicado o los que más hemos leído. Yo hice como un recuento así súper rápido y yo dije: oye, todos ellos pasaron pruebas, porque sí las pasaron, pero yo no me atrevo a comparar una prueba como la que tuvo Job. De hecho, Job es predicado por las pruebas que soportó y las pruebas que vivió. Entonces yo dije: Dios mío, el único que la Biblia recalca que intercedía, que hacía sacrificio de esta manera por si fallaban, era Job. Y mire el ataque que tuvo. El que intercede por sus hijos es un hombre que camina en planos espirituales y por supuesto va a tener ataques. No era cualquier ataque lo que tuvo Job. Fueron pruebas pero tan difíciles, que hay libros y escritos de todo lo que Job pudo atravesar. Pero lo que quiero sacar en esta mañana de esa enseñanza que Job le dice a ustedes, padres, en esta mañana, es que Job intercedía por sus hijos. Job tenía la intercesión, Job tenía el hablar con Dios y cubrir a sus hijos en oración como algo de prioridad, por encima de cualquier cosa que él pudiera poseer. Y aunque fue procesado, también fue bendecido. Padre, orar por tus hijos te va a costar, pero orar por tus hijos te va a dimensionar a niveles espirituales poderosos, donde tú te moverás en escenarios espirituales. Padre, interceder por tu familia es algo que el Señor te invita en esta mañana, porque sabe Él que tu oración, como imagen, como semejanza, como representante de Dios en esta tierra, tiene autoridad sobre tu familia y tus hijos. Tu oración tiene poder porque tienes autoridad. Así que invito a los padres a interceder, como esta enseñanza que nos dejó Abraham
en Génesis 22, Abraham nos enseña una fe que no solamente es una fe que nos enseña, sino que le enseñó a su hijo. Porque Abraham le enseña a su hijo la fe por encima de él mismo, aún de su hijo. Una fe inquebrantable, una fe incuestionable. Padre que me escuchas, usa un vocabulario dentro de tu familia, que tus hijos adopten la fe, no porque predicas en la iglesia, no porque cantas, no, fuera de cualquier escenario eclesiástico que tú y yo nos podamos manejar. Enseña la fe desde casa, que tu lenguaje sea un lenguaje poderoso en fe, que tu simiente, tus hijos puedan entender que la fe no es solamente predicarla, sino que la fe es un lenguaje que se maneja en nuestras casas, que pueden modificar escenarios catastróficos en escenarios de milagros. Abraham enseñó que la fe va por encima de las circunstancias y aún mueven a Dios con un sacrificio que quedó neutralizado, con un hombre con fe que dijo: si tengo que matar a mi Isaac, lo mato. Y Isaac, viendo el escenario, y también vio cuando Dios dijo: no es necesario, porque tu fe me ha llegado y me movió. Hablamos de Abraham, pero yo sé que en ese escenario donde Dios le dijo que sacrificara a Isaac y no le deja después sacrificar, en ese niño hubo una fe que se despertó desde esa edad. Yo me imagino a Isaac diciéndole a los nietos, a sus hijos: una vez mi papá obedeció a Dios, pero en el mismo momento Dios le dijo: te voy a suplir esto porque a tu hijo no lo vas a sacrificar. Y él, me imagino, enseñaba y decía: Dios puede hacer de la nada algo, porque su papá Abraham le enseñó la fe. No solamente se llama el padre de la fe por llamarse, sino que también dejó un legado en su hijo, enseñándole con hechos que Dios es real y Dios cambia escenarios. Invito a los padres en esta mañana a usar un lenguaje de fe, porque lo que usas y lo dices y lo proclamas, hay alrededor tu simiente la escucha, y la palabra y la fe se aumenta por el oír. ¿El oír qué? El oír palabras de fe, el oír palabra de Dios. Padre de familia, padre que me escucha, no importa la edad que tengas, no importa si tus hijos ya están grandes, cambia tu lenguaje. Cuando vengan con un problema: papá, háblale, ayúdale, resuélvele, cumple tu función como padre, pero también inyéctale la fe que Dios te pasa, te da con su presencia. Aleluya, qué hermosa enseñanza nos da Job y Abraham como padres. Ahora vamos con dos no tan buenas enseñanzas, pero que a nosotros sí nos van a edificar en esta mañana. Tenemos en Génesis 37 a un hombre llamado Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob? Jacob era un hombre pero muy pila. Era muy astuto Jacob. Pero algo nos enseña Jacob. Dice la Biblia que Jacob tenía varios hijos, pero en su vejez tuvo a José. ¿Se acuerdan de José? Joséito, el consentido de Jacob. Entonces dice la Biblia que él tenía más hermanos, o más hijos, perdón. Pero como él tuvo a Joséito en su vejez, él amaba a Joséito y consentía a Joséito. Y él tenía hijos mayores, hijos que también le ayudaban, le servían, le labraban su tierra, lo atendían, pero él le gustaba era Joséito porque lo tuvo. Usted sabe que hay algo allí que pasa con las edades. Cuando el padre es joven tiene carácter para corregir a los hijos, pero si lo lleva a la casita del abuelito, el abuelito consiente, porque ya el abuelito crió y tengo una edad donde el abuelito quiere consentir y consentir. Bueno, a Jacob se le invirtieron los tiempos. Tuvo un muchachito cuando estaba en la etapa de que quería consentir y fue fuerte, fue con los mayores. Entonces, consiente demasiado a Joséito y eso trajo problemas graves. Porque todos decimos José, pobrecito José. Pero yo difiero un poquito en algo. Es que Jacob
por consentir a José delante de sus hermanos, creó un sentimiento demasiado fuerte, un sentimiento negativo que es el celo y la envidia. Pero ¿de dónde vino el celo y la envidia? De los hermanos de José para querer matarlo, meterlo en una cisterna, para querer venderlo y todo lo que pasó José. Porque su papá Jacob lo consentía demasiado y sus hermanos tuvieron celo. ¿Le echamos la culpa a quién? ¿A los hermanos? La culpa fue de Jacob. Psicológicamente, en una clase magistral que tuve una vez con una psicóloga con muchos posgrados, una mujer que sabía muchísimo, ella aconsejó algo después de una clase explicando las áreas cerebrales y la formación de los hijos de las edades de escolares, adolescentes. Ella dijo algo que eso nunca se me olvidó. Ella dijo: ustedes van a tener hijos, 5, quizás 1, quizás 2, 3, no sé. Ella dijo esto: ustedes pueden en su corazón llegar a amar a un hijo más que a otro. Eso suele suceder y puede suceder. Yo no se los puedo decir, yo tengo nada más uno, pero los que tienen más hijos, entiéndanme desde allá. Ella dijo: ustedes pueden amar más a unos que a otros, pero así ustedes amen más a uno que a otro, nunca se lo demuestren. Hagan en su mente cosas igual a todos y que todos sientan que usted los amó por igual a todos. Nunca tenga preferencia, dijo esta psicóloga, porque si usted tiene preferencia, creará sentimientos negativos en el corazón de sus otros hijos que pueden llegar hasta modificar lo moral de su familia. Porque ella vio un caso en su consultorio de un hermano que había matado a su hermano, y cuando ella estudia el origen de el hecho negativo, venía de una mamá que prefería a uno más que a otro. Imagínense este grave error. Entonces, en esta mañana Jacob nos está enseñando a que usted, como padre, igual como madre, así usted ame mucho a Joséito, usted debe amar también y tener un trato especial con todos sus hijos. Porque por amar mucho a Joséito, y hubo un escenario fuerte. Solo que Dios tenía un plan con Joséito y hizo de todo ese mal escenario una plataforma para exhibir, porque en él había un propósito y porque José temía a Dios, porque José amaba a Dios y porque José tenía planes. Dios con José tenía un proyecto poderoso. Entonces Jacob nos enseña a que todos lo vamos a amar igual, porque mientras que Jacob le regaló una túnica de colores a José, no se lo hizo a los demás. Así que Jacob nos enseña a que aunque hay hijos mejores, se portan mejor que otros, quizás te honran uno más que otro, trata con sabiduría de amarlos a todos. Y hay un hombre llamado Elí, ¿se acuerdan de Elí? En 1 Samuel 2:3 dice la Biblia que Elí era un sacerdote. Elí era un sacerdote, para los que no conocen la historia, donde él cría a Samuel desde pequeñito dentro del sacerdocio, porque la mamá de Samuel se lo dejó por una promesa que ella le había hecho a Dios. Entonces Elí cría a Samuel desde chiquitico, y a Samuel lo tenía, mire, ve, derechito, pero los hijitos de Elí no eran corregidos. Entonces mientras Elí corregía a Samuel para que fuera un buen sacerdote, y gracias damos a Dios por esa corrección a Samuel, porque fue un hombre poderoso en esta tierra, pero no corregía a sus hijos. Y mientras se dedicó a corregir a Samuel, no dedicó tiempo, o quizás no quiso corregir en áreas morales y espirituales a sus hijos, mientras que eso le trajo desgracia a su familia, y Samuel, Dios lo usó de manera poderosa. Entonces, ¿qué nos enseña Elí? Elí nos enseña que aunque hay hijos que a veces son rebeldes, que a veces usted y yo, con la ayuda del Señor, debemos corregir. Llegan edades donde los hijos a lo mejor toman sus decisiones, pero que la corrección y el consejo de Dios con sabiduría y prudencia siempre estén con nosotros para dárselas
a nuestros hijos. Elí nos enseña a que tenemos que enfocarnos primero en lo nuestro. Lo más importante, padre, que tú tienes es a tus hijos y a tu esposa. Lo más importante, mujer, que tú tienes es a tu esposo y a tus hijos. Aleluya. Ellos son tu prioridad. Céntrate en corregirlos, en orar por ellos, en educarlos y en guiarlos por los principios que el Señor te ha enseñado. Porque quizás literalmente nosotros no vamos a agarrar en este tiempo y nos vamos a poner a criar un muchachito y nuestros hijos vamos a descuidarlos. No es así. Pero sí pasa que en oportunidades nos centramos en ver los errores de los hijos ajenos, o sea, de los hijos de personas ajenas, y no nos centramos en corregir lo de los nuestros. ¿Qué nos enseña Elí? Céntrate en corregir a tus hijos con la ayuda del Espíritu Santo para que salgan Samueles, para que salgan hombres de propósito, y vamos a dejar que los demás se encarguen de sus hijos. No sé si me explique. ¿Me di a entender? Entonces, amada iglesia, un hombre que nos enseña a interceder, Job. Un hombre que nos enseña una fe que trasciende a generaciones. Un hombre llamado Jacob, que nos enseña a no demostrar amores diferentes, sino que con sabiduría amemos a todos nuestros hijos, porque trae problemas graves. Y un hombre llamado Elí, que nos enseña que debemos poner el ojo y la mira en corregir con amor, prudencia, sabiduría a lo nuestro, para que lo nuestro dé fruto. Porque mientras Samuel dio fruto, los hijos le dañaron el asunto. Porque mientras Samuel fue honrado por el pueblo, y dice la Biblia que no hubo, o sea, Samuel era juez, Samuel era profeta, Samuel era un hombre poderoso. Sus hijos tenían un testimonio muy quebrado dentro del pueblo. ¿A qué quiero llegar con la enseñanza de Elí? A que cría, educa a Samueles. Quizás a lo mejor tú no estás viendo un Samuel en tu casa, pero si tú estás obedeciendo la palabra de Dios, la Biblia dice que ella no vuelve vacía. Óyeme, mujer que tiene hijos inconversos, padre, quizás tú dices, Señor, pero yo estoy orando por ellos, yo les doy la palabra y no veo nada. Escúchame, lo importante acá es que tú cumplas con Dios, cumplas con su presencia y cumplas en obedecer. Dios se encargará de esos hijos que aún no están en casa. Pero tú no descuides a tus hijos por otros. La prioridad siempre es tu casa. La prioridad siempre son los tuyos. La prioridad es que le digas, Señor, hasta el último día yo declaro Samueles. Yo declaro hombres de propósito, mujeres de propósito. Y para terminar, hay un padre que no tiene nombre, que no dice la Biblia su nombre, ubicado en Lucas 15, desde el versículo 11. No nos dice el nombre, no hay nombre de esta historia, simplemente es una historia. Pero que es el padre del hijo pródigo. El padre, este padre del hijo pródigo, nos da una enseñanza poderosa. Y es la enseñanza contraria a Jacob. Él habla, esta historia habla, muy conocida, ustedes se la saben, se la voy a recordar. Hay dos hijos, uno que siempre está en casa, uno que trabaja, los dos trabajaban, pero uno de ellos dice un día, papá, dame toda mi herencia que yo me voy. Dame todo lo que me corresponde y me voy. Y dice la Biblia que este muchacho se fue y derrochó toda su herencia y llegó a estar trabajando entre cerdos. Pero un día él dijo, ¿qué yo hago entre cerdos cuando mi papá tiene plata? Cuando yo tengo aire acondicionado en mi casa, cuando yo como frutas, cuando yo como pollo, cuando yo como bistec, cuando yo como chuleta, y aquí yo estoy comiendo la comida de los cerdos. Y dice, él dice que se levantó y fue a su papá. Y cuando llega allá, hay un padre que no prefería al que estaba trabajando por encima de él, sino era un padre que amaba como debe amar un padre, por encima de los errores de los hijos. Y dice que le dijo, ven,
le dio la bienvenida y le abrazó. Pero aquí yo quiero ir con el otro hijo. El otro hijo le dijo: cónchale, papá, yo vivo trabajando todo el día, yo me levanto a las 5 de la mañana, yo hago todo lo que tú me pides y yo estoy aquí, a mí no me has hecho una fiesta. Este acaba de llegar y hiciste un banquete. ¿Qué le dijo el padre? Hijo mío, todo esto es tuyo, todo esto te pertenece a ti también. ¿Cómo tú vas a pensar que yo voy a querer más al que acaba de llegar? Si lo que yo tengo a ti te pertenece. Y aquí quiero hablar del Padre poderoso. No sé si tienes padre, no sé si te abandonó, no sé si fue el padre, no fue el padre que tú quisiste tener en tu infancia, o si fue el padre que tú quisiste tener. No sé si ese padre crió a otros y a ti no te crió. Lo que te quiero decir en esta mañana, amada iglesia, es que por encima del Padre terrenal que tú tienes a un Padre poderoso que te dice: todo lo que yo tengo te pertenece. Todo lo que es mío es tuyo. Yo soy tu padre. No sé si tu padre ya no está en esta tierra, ya falleció. No sé, pero lo que sí sé es que Dios es tu papá. Es que no somos huérfanos, tenemos padre. Es que tenemos un Padre poderoso que nos entiende, nos guarda, nos protege y nos enseña. Y nos dice: lo que yo tengo. Hay un texto que me encanta, que es poderoso, que dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Tenemos a un Padre poderoso. No mendiguemos más algo que no proviene de Dios. Tenemos a un Padre poderoso. Tenemos a un Padre que nos dice: yo tengo un banquete para ti. No busques migajas de ninguna índole cuando Dios prepara banquetes diarios para ti y para mí. Solo tenemos que acercarnos al buen Padre, porque mientras el hijo pródigo estaba lejos, no tenía la paternidad, no tenía la herencia o las propiedades a su disposición, no tenía la comida a su disposición. Pero cuando él dice: ¿qué hago yo aquí? Y se levanta de allí y va al Padre, tiene los beneficios, todos los beneficios de su Padre. Tú y yo a veces no tenemos, no poseemos, andamos deprimidos, andamos quizás tristes, andamos enluchados, andamos bravos hasta con el diablo. ¿Sabes por qué? Porque estamos lejos del Padre muchas veces. Pero te aseguro que cuando tú, en medio de todo lo que tú vives en tu día a día, te levantas de la depresión, te levantas de las deudas, te levantas de la tristeza, te levantas del rechazo, te levantas de todo lo que quiera perturbarte y dices: yo tengo un Padre, ¿qué hago yo aquí? Pobrecito yo, echándome el charco, diciendo que no sirvo, que no valgo. ¿Qué me pasa? Te sacudes y: yo tengo un Padre. Yo tengo un papá. Yo tengo un Dios poderoso en esta tierra. Quiero decirle a alguien que ya deje de creer las mentiras del enemigo y despierte y diga: yo tengo un Padre. Y cuando tú te introduces en la paternidad de Dios, comienzas a hacer imagen, comienzas a hacer semejanza, comienzas a actuar como actúa Dios y comienzas a tener el poder creativo de Dios, con todo lo que expliqué ya del origen del hombre. Óyeme, hombre de Dios, no estás deprimido, no estás endeudado. Lo que te falta es ir a la casa del Padre, porque cuando vamos a la casa del Padre, algo sucede. Cuando vamos al encuentro con el Padre,
No es que mágicamente todos los problemas se van a acabar, no. Pero sí hay un poder que comienza a producirse en tu mente, que ya los problemas no los vas a ver igual, sino que tienes virtud en tu cuerpo, frutos del Espíritu, poder de Dios para resolver lo que no tenía solución, porque fuiste a la casa de tu padre. Porque fuiste a la casa de papá. Y cuando tú vas a la casa de tu padre, te da estrategias de guerra. Quizás tú estás pasando una situación que no entiendes, no sabes cómo meter, no sabes cómo resolver. Pero cuando tú vas a la casa del Padre, y cuando hablo de la casa del Padre es ir a Dios, tú llegas con estrategia y dices, lo voy a hacer de esta manera, lo voy a hacer de esta manera, voy a pagar la deuda de esta manera, voy a resolver este problema de esta manera. Y ya la depresión se va, y el hombre que estaba postrado porque no sabía qué hacer se levantó, se vistió, se perfumó y resolvió con la ayuda del Padre. Cuando no puedas más, hombres de Dios, cuando no puedas más, mujer de Dios, corre a la casa de tu Padre. Y allí te aseguro que habrá fuerzas, habrá presencia y habrá abrazos de Dios. Quiero decirte en esta mañana, Padre que me escuchaste, que Dios te creó con cualidades poderosas. Quiero decirte, mujer de Dios, que Dios te creó con cualidades impresionantes. Pero quiero decirles a todos que por encima de nuestro papá tenemos un Padre mayor que nos dice en esta mañana, levántate y ven a mi casa. Gracias, Señor. Póngase de pie en esta mañana. Aleluya. Aleluya. Hay corazones que son consolados en esta mañana. Hay mujeres que el Señor muestra a mi corazón que son consoladas por Dios. Mujer, eres consolada por Dios, por tu Padre. Hombre de Dios, eres fortalecido en esta mañana por Dios. Hoy Dios trae una fortaleza especial a tu vida. Oh, te adoramos, Jesús.